Éxodo capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Leímos hasta el versículo 10, hasta el último versículo. La última plaga que Dios iba a enviar, des en cuenta que Dios mismo dijo: yo pasaré, ¿sí? ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a visitar cada casa que hay en Egipto. Y no sé si se dieron cuenta que aquí dice, acabamos de leerlo, algo que llama la atención, y es que quienes tenían en grande estima a Moisés. ¿Quiénes tenían en grande estima a Moisés? El pueblo de Israel y los siervos de Faraón. Des en cuenta, si cogemos a Egipto y quitamos a los siervos de Faraón y quitamos al pueblo de Egipto, ¿saben quién queda solito? ¿Quién queda solito? Queda Faraón. Entonces Faraón era el único necio. Des en cuenta, habían pasado ya 9 plagas, ¿sí? Esta es la 10ª, esta es la última plaga. Pero en las anteriores plagas, ¿se había cumplido o no se había cumplido? Si había cumplido tal cual lo que Dios decía, se cumplía. Cuando dijo ranas, ranas eran las que iban a haber. Cuando dijo moscas, iban a haber moscas. Cuando dijo granizo, granizo. Había algo que no alcanzó a destruir el granizo porque era tardío, o sea, no creció rápidamente, por consiguiente no estaba afuera en el momento que cayó el granizo. Después vino la langosta, y lo que no destruyó el granizo, la langosta lo exterminó. No quedó nada verde. Pero curiosamente, ahora a Faraón se le está hablando de una plaga, que esta sí es definitiva. Se le está hablando de esta plaga. Y es más, se le está nombrando que esta es la plaga definitiva. O sea, él fue obstinado con 9. Hubo 9 plagas. Todas se cumplieron. Pero en este caso hay una plaga. La última. ¿Qué va a morir? Va a morir todo primogénito. Es terrible. Faraón tenía su propio hijo primogénito. Faraón tenía su propio hijo. Las 9 se habían cumplido. Todas las 9 se habían cumplido. Ahorita viene la 10ª. ¿La 10ª será que no se va a cumplir? La 10ª también se va a cumplir. Pero Faraón podía ver la mano de Dios
Hasta los hechiceros le dijeron, dedo de Dios es este. Porque los hechiceros hasta cierto punto pueden hacer. Satanás con Job hasta cierto punto pudo hacer, pero no puede meterse con la vida. Satanás hasta cierto punto puede hacer, pero no puede hacer todo lo que hace Dios, no lo puede hacer. Hasta cierto punto pudo hacer con Job. Aquí los hechiceros, ¿pudieron arremedar todas las plagas? No. Acuérdense, hay varias que no pudieron hacer. Y ellos dijeron, dedo de Dios es este. O sea, ellos se dieron cuenta, esto va más allá de las tinieblas, de las cosas que se pueden hacer sin Dios. Esto va más allá. Pero con todo y eso, Faraón no escuchaba. No escuchó ni a sus siervos, no escuchó a los mismos hechiceros. Él creía mucho en sus hechiceros. Pero los mismos hechiceros le están diciendo, dedo de Dios es este. O sea, le están dando testimonio de que efectivamente el que ha traído esas plagas hasta ese momento ha sido Dios. No ha sido que Moisés, y así Moisés le dio, porque Moisés quiere sacar a sus amiguitos, quiere llevárselos. No, no es eso. No es eso, no es eso. Pero todo el mundo le está dando testimonio. No sé si se dieron cuenta de lo que leímos ayer. Los siervos de Faraón, ¿qué le dijeron a Faraón? Le dijeron, ¿no ves que ya todo Egipto está destruido? O sea, ¿hasta cuándo? Dios dijo, ¿hasta cuándo no te humillarás? Ese fue el título que pusimos en el video de ayer. En todos los videos ponemos, de todo el capítulo que se leyó, o de todos los versículos que se hayan leído, ponemos solo una frase que esté dentro de esos versículos. Pero el que pusimos ayer fue, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a humillar Faraón? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Dios mismo lo dijo. Los siervos de Faraón le dijeron a Faraón lo mismo. Los siervos de Faraón también le dijeron, ¿hasta cuándo? ¿No te das cuenta que ya está destruida toda la tierra? Ya estaba, el fracaso había llegado a Egipto, estaba totalmente fracasado, pero había alguien que retenía su integridad. No sé si se acuerdan esa expresión, ustedes conocen quién dijo, en la Biblia se habla de alguien que retenía su integridad. No sé si ustedes se acuerdan de quién. Y Dios mismo fue el que dio testimonio, que esa persona retenía su integridad. No sé si ustedes se acuerdan, ¿alguien se acuerda? ¿Por qué? ¿De quién? ¿Sobre quién la Biblia dice que retenía su integridad? No sé, Job, sobre Job, Isela sabe, muy bien, sí, muy bien Isela, Job. Dios dio testimonio que Job todavía retenía su integridad. Cuando uno mira, parece, eso se ve como algo loable, algo plausible, lo que estaba haciendo Job. De ninguna manera. Lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo acá Faraón, es lo mismo. Está reteniendo su integridad. Está manteniéndose en lo que él dijo. ¿Él es igual a Dios? Él no es igual a Dios. ¿Él puede ganarle a Dios? No puede. ¿Cuántas veces Faraón dijo hipócritamente? Sí, ya hemos pecado contra Dios, sí, ruega a Dios que quite esta plaga. Quitaba la plaga y él se mantenía obstinado. Porque él, ¿qué era más fuerte para Faraón? Su propia voz, lo que él había dicho. No sé si ustedes se dan cuenta en los comentarios de los videos que hemos subido, cómo las personas que atacan, por más que les tratamos de explicar sobre cualquier tema, por ejemplo, nacer de nuevo no es bautizarse. Ese es un tema muy polémico porque en la mayoría, el 99% de las que se hacen llamar iglesias enseñan que nacer de nuevo es bautizarse. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, entonces las personas dicen, ve, ahí está diciendo que de agua, o sea que tenemos que bautizar. Tiene lógica. Y le explicamos a las personas, sí, tiene lógica esa argumentación, pero miren el video, porque en el video que hicimos donde explicamos que nacer de nuevo no es bautizarse, ahí mostramos los versículos y explicamos por qué no es bautizarse, pero con la Biblia. Si miran ese video, nosotros con la Biblia explicamos, pero hay personas que viendo ese video es como si no hubieran visto los versículos. O sea, realmente no los tienen en cuenta. Porque ¿qué tienen al frente de sus ojos? Tienen su integridad. Si ellos llevan 10, 20 años diciéndole a las personas que nacer de nuevo es bautizarse, cuando les mostramos la palabra de Dios no pueden doblar, no pueden quebrar su integridad ante la palabra de Dios, sino que se mantienen ahí en esa misma posición.
este faraón es igual. Ahora, imagínense, voy a hacerles una pregunta, estén atentos a esta pregunta que les voy a hacer. Imagínense que ustedes ven que hay una gotera. Ustedes ven que cae una gota, tac. Y a los 5 segundos, tac. Pasan 5 segundos, tac. Y así han caído 9 gotas, tac. Cada 5 segundos caen 9 gotas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar 5 segundos después? ¿Va a caer otra gotera o ya va a parar? No va a volver a caer gotera. Ustedes han visto caer una gotera. A los 5 segundos, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, tac, otra gotera. Otros 5 segundos, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, ¡pah! Otra gotera. Y ustedes empiezan a contar inclusive el tiempo. Ah, cayó, ya van 9. ¿Qué piensan? ¿Que no va a caer la décima? ¡Cae! La décima también va a caer, ¿sí? Ahora, ustedes imagínense, ¿qué persona diría de esta manera? Estoy seguro, cuando cae la novena, estoy seguro que no va a caer una más. Y si llega a caer una más, que mi hijo muera. ¿Qué persona va a hablar de esa manera? ¿Les parece a usted que una persona sensata, una persona cuerda, se comportaría de esa manera? Es decir, que cuando han caído 9 gotas, diga antes de que caiga la décima, no va a caer otra, no va a caer más. Si cae una más, que se muera mi hijo. ¿Qué persona haría eso? Nadie. Disculpen la expresión, tendría que ser muy estúpida una persona para hacer eso. ¿Sí? Nadie haría eso. Nadie se pone a jugar con la vida de su propio hijo, nadie. Pero aquí acabamos de leer, ¿Dios qué le está diciendo? Dios le ha mandado 9. 9. Y las 9 que Dios le ha mandado, todas se ha cumplido. Dios ha dicho, mañana va a pasar esto, pasa. Se lo dijo una, se lo dijo otra, se lo dijo otra, se lo dijo, y todas pasaban, todo se cumplía. Faraón fue testigo de que se cumplía, Faraón fue testigo. Él lo vio, él mismo decía, ya, por favor, dígale que la quite. ¿A quién le decía que la quite? A Dios, porque ¿quién la mandó? Dios. ¿Y cómo sabía Faraón que Dios la mandó? Porque Dios le había dicho que la iba a mandar. Pero a pesar de que las mandaba, ¿qué cosa curiosa pasaba? Le había mandado 9, ahora le habla de la décima. Ahora, hablemos de cuando le habló del granizo. Cuando le dijo, va a caer granizo. Cuando le dijo, va a caer granizo. En ese momento, Faraón, ¿será que pensaría, no, yo creo que tampoco granizo? No. ¿Saben quiénes sí sabían que iba a caer granizo? Sus siervos, los siervos de Faraón. O sea, ya de tantas señales que habían caído, ¿qué pasó hasta la novena? Hasta la novena ya, todo Egipto se dio cuenta, no, Moisés es siervo de Dios, ya se dieron cuenta, ya les quedó claro, ya no necesitan más. Y los siervos de Faraón también ya se dieron cuenta, ya no más, ya no necesitan más. Pero Faraón, durísimo, durísimo. Dice la Biblia, Dios no les ha dado no les ha dado oídos para oír, ojos para ver. El corazón de ellos es como una piedra. Está hablando de todo el ser humano. O sea, pareciera que se estuviera refiriendo a Faraón. No. Cuando Dios dijo, acuérdense de lo que Dios dijo sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Maldita la tierra por tu causa. ¿Sabe qué significa maldito? Destituido de la gloria de Dios. Eso significa maldito. Maldita la tierra por tu causa significa toda la tierra está destituida de la gloria de Dios. Es más, ¿Dios qué iba a hacer a través de Noé? Antes de Noé, Dios había determinado, iba a raer con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios mismo ya había votado al mundo. Eso significa Matusalén. No sé si sabían, ¿sí? No sé si sabían qué significa Matusalén. Dios ya se desechó el mundo. Dios desechó este mundo, Dios desechó el mundo. Eso es Matusalén. Si ustedes, bueno, sé que hay palabras que sí conocen, ¿no? ¿Qué significa nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. ¿Qué significa Matusalén? Dios votó a este mundo. Ya Dios votó al mundo. Eso significa Matusalén. Dios, en el momento que nació Matusalén, bueno, no sé por qué lo nombré ahorita, pero en el momento que nació Matusalén, en ese momento, el papá de Matusalén, que es Enoc, ya habían pasado 65 años de la vida de Enoc. Y cuando pasaron 65 años de la vida de Enoc, ahí nació Matusalén. Y cuando nació Matusalén, ¿qué le entró al corazón de Enoc? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Cuándo? Desde que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios. Porque ¿qué entró al corazón de Enoc? El temor de la palabra de Dios. Es decir, no digo que tener miedo, como viendo una película de terror, no. Ese no es el temor de Dios. Sino creyó, lo mismo que hicieron acá los siervos, lo que hicieron los siervos de Faraón.
Ellos ya se dieron cuenta. ¿Y qué le decían a este hombre tan obstinado? ¿No te das cuenta que ya está totalmente destruida? Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Nos invitan a compartir en el lecho de muerte de muchas personas, cuando ya están a punto de fallecer. Y cuando nosotros vamos a compartirles a las personas, ¿ustedes creen? Hay personas que aún en su lecho de muerte retienen su integridad. Siempre se expresaron delante de sus familiares de esta manera. Yo soy de la religión de mi mamita, donde mi mamá me enseñó, donde mi mamá me crió. Yo soy de esa religión y siempre voy a ser y yo nunca voy a cambiar. Espere. ¿Esa persona está considerando el camino a la vida eterna? ¿Está pensando en eso? Hay personas que aún en el lecho de muerte y retienen su integridad. Pero esas personas son como Faraón. Las personas que están al lado se dan cuenta, ya, dese cuenta, ya, Dios es Dios. Ríndase, deje de creerse igual a Dios. Porque Satanás, ese fue el corazón que Satanás transmitió. Ese fue el mismo corazón que Satanás transmitió, exactamente el mismo corazón que Satanás puso en toda la humanidad. Cuando le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dense en cuenta cómo me han contestado, sobre todo los últimos 2 videos que hemos subido. Las personas contestan con el bien y el mal, no contestan conforme a la palabra. Y cuando mandan algún versículo, lo mandan fuera de contexto. Hoy me mandaron un versículo, pero me mandaron haciéndome referencia a la primera parte de ese versículo. En ese mismo versículo estaba lo contrario a lo que esa persona estaba diciendo. Es decir, la interpretación que esa persona le estaba dando no estaba considerando el versículo completo, ni siquiera el versículo completo. Y yo seleccioné el mismo versículo y seleccioné la parte de abajo, la parte B. El versículo, cuando se coloca B, quiere decir la segunda parte. Entonces le mandé la segunda parte. Curioso, el ser humano teniendo ojos no puede ver. ¿Y a qué se aferra? A defender su integridad. Y sobre todo cuando una persona es líder, pastor, las personas que más se han aferrado a defender su integridad son personas que tienen algún título. Y como llevan años enseñando de alguna manera una doctrina específica, tienen que defender su doctrina capa y espada. El corazón de este faraón está mostrando el corazón de todos nosotros. La verdadera condición del ser humano, la condición que todo ser humano tiene por naturaleza. Todos somos así. Entonces, a las personas yo les he contestado, los que son más reacios y más duros que no les entra, les mando los versículos con los cuales les explico, con la Biblia les explico lo que contrario a lo que ellos están enseñando. Ayer con una señora, como 50 mensajes me mandó esa señora. Yo creo que ella me atrevería a decir que es pastora, porque solamente las personas que tienen así un título son las personas que más se aferran a su integridad. Y ella me mandaba muchos mensajes bonitos. Sí, si nosotros obedecemos los mandamientos y Dios se agrada de nosotros. Ella me decía así, yo le contestaba. Y obviamente lo que yo le tenía que decir es contrario a lo que ella me está diciendo. Entonces, cuando yo le contestaba, ella enseguida mandaba otro mensaje. Y a ese mensaje mandaba otro. Y yo le contestaba, mandaba otro. ¿Sabe qué empiezan a hacer al final? Cuando ven que ya no tienen más argumentos bíblicos, empiezan a ofender. Empiezan a maldecir, empiezan a decir, cuidado, lo que usted está diciendo, tenga cuidado porque se está metiendo con la palabra de Dios y lo que usted está diciendo lo está ubicando a usted como un sacrílego, como un hereje, dicen un poco de palabras, ya empiezan a maldecir. ¿Por qué? Porque se les acabó los argumentos de su doctrina. Con la Biblia se los desbaraté. Hay una religión en especial, es así, hay una religión en especial que cuando se les acaban los argumentos, en vez de maldecir, ¿sabe qué hacen de una vez? Niegan la Biblia. Es curioso, he hablado con personas de una religión específica, no les doy el nombre de esa religión, pero es una religión, les doy una pista, es una religión donde les enseñan a arrodillarse a las personas delante de estatuas. Ya, no les doy más pistas. Entonces, en esa religión, cuando se les acaban los argumentos, porque con la Biblia yo les demuestro, ¿saben qué resultan diciéndome? Pero al fin y al cabo la Biblia la escribieron hombres. Llevan 3, 4 días escribiéndome. No es así. Y cuando les digo, pero es que en la Biblia dice así. Pero es que al final dicen, no, es que al fin y al cabo la Biblia la escribieron hombres. Igual que el dirigente de la misma religión de ellos. El dirigente de ellos públicamente ha negado la Biblia. Ha dicho que la Biblia no es real, que todo lo que aparece ahí, algunas cosas son ilustraciones que se pueden tener en cuenta, pero no todo. Cuando uno ve el dirigente de esa religión, para él la Biblia es algo más.
pero él tiene un montón de libros que han hecho, su propia religión ha hecho, y dice que nos debemos regir, bueno, los de la religión de él, que se debe regir por esos libros. Pero la Biblia, no tanto, no la tomen en cuenta, más que todos los libros de esa religión. O sea, cuando uno ve el ser humano por su integridad, es capaz de ser peor que una bestia. Porque ¿cuál es la diferencia entre una bestia y el ser humano? Por ejemplo, el ser humano, los animalitos tienen ojos, y ellos pueden ver, ¿cierto? De pronto algunos dicen que ven a blanco y negro, que algunos dicen que no ven sino 2 dimensiones, ven todo plano como si fuera una foto. Otros dicen muchas cosas de los animalitos. Pero ellos también pueden ver, ¿sí? Y hay animales que tienen una vista mejor que la de nosotros. O sea, pueden ver más lejos, como un telescopio. Sus ojos son como telescopios, como el águila, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el ojo del ser humano y el ojo del animalito? El ser humano puede percibir a Dios. Y no me refiero a sentir frío, sentir calor, no, eso se logra por medio de hipnosis. Acuérdense, en esos lugares que se hacen llamar mega iglesias, aplican técnicas hipnóticas para que las personas empiecen a sentir, en algún momento, según la música que coloquen y todo eso, los hacen sentir algo. El Espíritu de Dios está manifestando por una nube fría. Tú lo vas a sentir, si tú eres hijo de Dios vas a sentir. Las personas empiezan a sentir frío en las manos y empiezan a llorar y piensan, ese es el sentir de Dios. Si uno mira la grabación de qué dijeron antes, dieron 2 órdenes. Ellos cumplieron esas 2 órdenes. Vamos a levantar los brazos, no los bajes. Cierra tus ojos. Después de que le dan esas 2 órdenes, entran al subconsciente. Los hacen sentir frío, los hacen sentir calor. Y entre esas emociones que los están haciendo sentir, les dicen, vas a meter tu mano al bolsillo derecho. Porque las personas diestras, la mayoría de las personas son diestras. ¿Y dónde guardan su billetera? ¿O dónde guardan las cosas más importantes? En los bolsillos derechos. La persona siente, Dios me está hablando. Dios sabe que yo aquí tengo mi sueldo. Aquí tengo toda la quincena. Aquí tengo el mes, el pago del mes. Dios me está hablando. Les han lavado el cerebro. Por eso hay personas que llegan allá con mucho dinero y salen sin nada. Quienes descubrieron van sin nada, pero el común de las personas van con mucho. Y después de que sienten emociones, en medio de las emociones dan plata. Yo estuve en varias de esas y yo veía cómo daban rollos de billetes. Las personas sacaban de sus bolsillos rollos de billetes. Increíble. Pueden ver, cuando les hablamos de la gracia, ¿la pueden recibir? ¿Por qué no la pueden recibir? Retienen su integridad. Vamos a mirar ya para finalizar, hablando de retener la integridad. Vamos a ver a alguien en la Biblia que es sombra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes han oído hablar de Eliú. Bueno, espero que, si no han oído hablar de Eliú, hoy van a oír a alguien que tiene sabiduría. Vamos a mirar Job, capítulo 35. Eliú empieza a hablar desde el capítulo 32. Y es hermoso. O sea, cuando uno escucha hablar a Eliú, la sabiduría que hay en él es impresionante. Lean, les recomiendo, lean desde el capítulo 32 de Job en adelante. Y verán que empieza a hablar Eliú. ¿Y sabe quién continúa? Lo mismo que está hablando Eliú, lo continúa diciendo, ¿sabe quién? Dios mismo. El mismo corazón de Eliú es el mismo corazón de Dios. ¿Ya saben quién es Eliú? Ya se darían cuenta, ¿no? Entonces vamos a mirar Job capítulo 35. Job capítulo 35. Job tiene 42 capítulos. En el último capítulo, Job logra el arrepentimiento. En el último capítulo. Y en el arrepentimiento, él mismo reconoce que había sido peor que una bestia. Que él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Él dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Si alguna vez hable, mire, ahora. Porque él todo lo que decía eran burradas. Job decía una mano de burradas impresionante. Mira, por ejemplo, mira el reclamo que le hace Eliú acá. Bueno, por el tiempo que nos da, solamente alcanzamos a mirar este reclamo que Eliú le hace. Bueno, es una exhortación, no es un reclamo, es una exhortación. Porque le está diciendo, ¿usted no se da cuenta de lo que está hablando? Mire lo que le dice Eliú. El versículo 2 de Job 35. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo es Dios, más justo soy yo que Dios? ¿Qué dijo Job? Job dijo, más justo soy yo que Dios. Ahora, espere. Ustedes dirán, espere, pero esa frase así, más justo soy yo que Dios, nadie la ha dicho. Nadie, Job tampoco, nadie. O sea, si ustedes buscan en el buscador electrónico, más justo soy yo que Dios, no, nadie se expresa de esa manera. Es más, Job tampoco, ustedes pueden leer en detalle todo el libro de Job, a ver si Job dijo esa frase. Pero ¿por qué Eliú dice que Job dijo, y se lo dice así,
Vuelvo y leo. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Ahora, ¿por qué Eliú le está diciendo esto si no vemos registro de que Job lo haya dicho? Porque Eliú está hablando de lo que sale del corazón de Job. Y mire por qué Eliú le dice que él dijo eso. Dice, porque dijiste, eso sí lo dijo él, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Eso último se lo dijo Eliú. Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Entonces, ¿qué había dicho Job? Job había dicho, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Acuérdense que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no ha pecado es mentiroso. El que diga que nunca, que esa persona es libre de pecado, porque sí, nació libre de pecado y nunca ha pecado, esa persona es mentirosa. Porque ¿cómo nace todo ser humano? Todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué está diciendo Job aquí? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? ¿Qué? Job está diciendo que él es libre de pecado, pero ahora, no hay problema en decir que se es libre de pecado. El problema es en la condición que Job lo está diciendo. Job está diciendo que es libre de pecado por él mismo. Si ustedes leen de ahí para atrás, él dice, juzgue Dios, mire Dios si yo alguna vez he mirado a una virgen. Entonces cuando uno dice no, pero curioso, Job es hombre, tiene hijos. Ahora, para que tenga hijos quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Para que haya tenido relaciones sexuales quiere decir que le atraían las mujeres. Su esposa, él tenía su esposa. Si no le hubiera traído su esposa, no hubiera podido tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces sí le atraían las mujeres, pero dice él que no. Él no vio. O sea, igual que los religiosos. Usted puede encontrar más de un religioso. Yo me encontré una vez con uno. No les voy a dar la denominación, pero era de una denominación de esas que duran arrodillados, orando y orando y orando. Oran 1, 2, 3 horas. No son los que se arrodillan delante de estatuas. No, es una denominación que se hace llamar cristiana. Pero duran horas arrodillados. Y esta denominación, este señor, yo estaba con él. Y pasó una muchacha y en el semáforo había un joven. Y el joven se quedó mirando a la muchacha. Y él llegó y dijo, mire esto, mire eso. Por personas así, sin principios, sin temor a Dios, cuando él habló así, yo le dije, usted esta semana ha visto mujeres, y no una, varias, diferente a su esposa. Él se sonrojó. Como él pensó, uy, él me ha seguido, él se dio cuenta dónde andan mis ojos. Si él tiene sistema hormonal, el sistema hormonal masculino, la testosterona, hace que tengamos voz grave los hombres, que nos salga barba, preciso hoy me afeité, bueno, me peluqué, entonces que nos salga barba, ese tipo de cosas. Pero no solamente hace eso, también hace que haya atracción por el otro sexo. Es decir, para nosotros, para el ser humano, para el hombre masculino, que tiene las glándulas que producen la hormona testosterona normal. O sea, no es que se machucó o que hubo un accidente y le quitaron esas glándulas, no. Sino tiene las glándulas normales que producen la hormona. Va a desear. A pesar de que está casado, va a desear. Pero Job, ¿saben qué decía Job? Juzgue Dios si yo alguna vez he mirado a alguna virgen. Cuando uno oía decir eso a Job, uno dice, no, pero este le ganó a todas las religiones. Todas las religiones se expresan así, aunque no lo crean. Las religiones que están bajo la ley, bajo las obras, ellos piensan que ellos no son pecadores porque ellos se están esforzando por no pecar. Igual que Job. Por eso le dijo, ¿qué le dijo Eliú? ¿Es sensato lo que estás diciendo? ¿Que eres tú más justo que Dios? Ahora, ¿cuándo dijo él que era más justo que...? Nunca lo dijo. Pero al momento de decir, de Job, creer que él no peca, en ese momento ya se está haciendo más justo que Dios. Dios es el que justifica. Tengo que aclarar, esperen, no se confundan, ya para terminar. Dios es el que justifica. Y efectivamente, Jesús vino para formar su iglesia. ¿De quién? De pecadores. Porque los pecadores pueden ser justificados. Pero ¿quién es pecador? Por lo menos aquí en el corazón de Job, él no se creía pecador. ¿Él podía ser justificado? Él era justo por sí mismo. Para personas como Job está el versículo que dice, no hay justo ni a un uno. ¿Usted qué le pasa? No hay justo ni a un uno. Para personas así como Job. Ahora, ¿quiénes son los que van a ir delante de Dios? Los justos. Espere, ¿no hay justos? Espere, sí. Lo que pasa es que no hay justos ni a un uno
que sean justos por sus esfuerzos, porque se esfuerzan. No, yo no peco, no, yo para qué voy a pecar, yo para qué, no, yo todos los días voy a la iglesia, voy por la mañana, hago esto. Usted de verdad no peca, usted no codicia, usted codicia, usted cree que no, usted es una máquina de codiciar. Entonces, el ser humano inevitablemente hace lo contrario a lo que está en los mandamientos. Se enoja, ¿tú te has enojado alguna vez? Bíblicamente el que se enoja ya es asesino. Las personas que piensan, hay un mandamiento que yo sí he cumplido, yo no he matado a nadie. Sí, también. Jesús vino y le subió el volumen. Como las personas pensaban que sí podían cumplir, entonces Jesús le subió el volumen. Pues yo les digo, cualquiera que se enoje ya es culpable. ¡Ah! Entonces yo también soy asesino. No, hasta ese mandamiento lo infringo. Sí, porque es que el propósito de la ley no es que tú te trates de justificar por medio de la ley como lo está haciendo Job. Lo que leímos de Job, él cómo se creía. No, yo para qué, yo no he pecado. Aquí está diciendo él que él no había pecado. ¿Qué está diciendo? Sí, sí somos libres del pecado, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Somos libres del pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por algo que hagamos nosotros. Entonces, ante esto parece que hubiera una dualidad. Sí somos o no somos. La persona que ha creído en la obra de Dios ha sido justificada por Dios. La persona que está viviendo por las obras, es decir, que trata de no mentir, trata de no hacer, trata de no mirar, esa persona está tratando por sí mismo. Yo no le digo que haga lo contrario, tampoco. No le estoy diciendo ahora que se desmande a hacer, no sé, a vivir por la lujuria o por su punto de vista o haciendo todas las fechorías que se le ocurran. No estoy diciendo eso. Dios, cuando hace verdaderamente libre a una persona, esa persona se da cuenta, ¡ah! Y yo esforzándome por dejar de hacer. Entre más se esfuerce por dejar de hacer, más vas a hacer eso que tú no quieres hacer. Pero si tú realmente te das cuenta que ya el pecado fue quitado, enseguida el pecado ya no tiene poder sobre ti. Pero tienes que creer a la palabra, no que creer en ti mismo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Sé que ante esto van a surgir muchas preguntas, tranquilos, me las pueden hacer. Ya les di el secreto, en este video les expliqué cómo me pueden escribir directamente. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo para haber considerado tu palabra. Consideramos todo el capítulo de Éxodo hasta el versículo 10, en el cual vimos el corazón de Faraón tan necio, el colmo de la necedad. Todos los que estaban alrededor de él ya habían quebrantado. Dios había permitido hasta cierto punto en algunas personas, algunos habrán quebrantado su corazón en la segunda, en la tercera plaga, pero Faraón ni aun con 9 plagas había quebrantado su corazón. Y cuando se le nombra que la próxima plaga va a ser la muerte de su propio hijo, aún así, él está dispuesto a que su hijo muera con tal de él no doblar. Es el colmo de la insensatez. Nadie puede ser tan salvaje, tan ignorante, pero esto que vemos en Faraón es sombra de nosotros. Nosotros, para poder recibir la palabra, tenemos que reconocer que hemos sido tan ignorantes, hemos sido tan necios. La persona que logre ver su verdadera condición, logre contestar la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? La persona que logre darse cuenta dónde está, esa persona puede recibir la salvación. Pero la persona que se cree buena por sus obras, porque se esfuerza, porque se levanta temprano, porque lee la Biblia, porque ora, la persona que se cree de esa manera que no peca, esa persona está engañada. Y lo dice la palabra claramente. Sí, hay justos, sí hay personas que han sido libres del pecado, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras. Te pedimos que abras el entendimiento de las personas, les des sabiduría y permitas que, sobre todo con el video de hoy, muchas personas puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.